de mis prácticas preprofesionales con el tema de caracterización de problemas psicopedagógicos en el contexto escolar de la Unidad Educativa Jacinto Granda Paredes, periodo lectivo 2026. Autora María José Chalaco Coronel, de la ciudad de Santa Rosa, El Oro, con la docente a cargo, Magíster Lilian Marisol Jiménez. Bueno, dentro de los datos generales, el plan o tipo de prácticas son prácticas preprofesionales del estudiante María José Chalaco Coronel. El destinatario es un de estudiante de la carrera de psicopedagogía del ciclo quinto en el periodo marzo-agosto 2026. La institución receptora será la Unidad Educativa Jacinto Granda Paredes de la ciudad de El Oro, Santa Rosa, eh, entre las calles Profesor Fabián Espinosa, Calle G y Sin Nombre. La directora de la institución es la Magíster Mayuri Yesenia Guevara Castillo. La modalidad de partir clases es matutina y mis fechas de inicio de clases fueron del 11 de mayo del 2026 y culminamos el 26 de mayo del 2026. Como introducción, tenemos la formación, investigación y práctica. La carrera de psicopedagogía es creada por la Universidad Nacional de Loja como una respuesta a la necesidad social de atender de una manera integral a las instituciones educativas de inicial básica y bachillerato, particulares, fiscales y fiscomisionales, donde formaron un conocimiento general del campo ocupacional del psicopedagogo. El modelo con el cual se desarrollan las prácticas preprofesionales de la carrera inserta el componente académico con el labor y el investigativo y articula los elementos organizativos de formación de modo coherente. Las prácticas preprofesionales en la unidad básica serán de 8 a 80 horas. El objetivo es que el estudiante describa, analice y explique el rol que ocupa el psicopedagogo. En la institución comienza un poco de la historia, comienza a funcionar el 7 de junio de 1982 en el local de la Escuela Provincia de Imbabura para cubrir la demanda de la Ciudadela del Paraíso y el sector periférico. En la actualidad cuenta con una completa planta de docentes, personal de apoyo y guardería. La misión y visión de la identidad institucional es misión. La unidad educativa Jacinto Granda Paredes tiene como misión ofrecer una educación de calidad, inclusiva y equitativa, que atienda a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes en los niveles de educación inicial, preparatoria, elemental y media. Su acción pedagógica se orienta a potenciar el desarrollo de valores, la comunicación asertiva y efectiva y la formación integral de los educandos, mediante aprendizajes significativos que fortalezcan el pensamiento crítico y reflexivo, promoviendo así la convivencia pacífica y armónica en la comunidad educativa. Y como visión, la unidad educativa Jacinto Granda Paredes se proyecta como una institución referente en el ámbito educativo local y nacional, reconocida por su calidad académica, innovación pedagógica y compromiso con la inclusión y la equidad. Su objetivo es formar ciudadanos íntegros, críticos, creativos y solidarios, capaces de desenvolverse con responsabilidad en una sociedad diversa y globalizada, aportando activamente el desarrollo social, cultural y científico del país bajo principios de respeto, paz y convivencia armónica. Dentro de los aportes de la asignatura en la articulación curricular tenemos evaluación y diagnóstico psicopedagógico, psicometría, orientación profesional, dinámica de grupos, infopedagogía y metodología innovadoras y caracterización de problemas psicopedagógicos. Como equipo, personas que me acompañan en el proceso de prácticas preprofesionales, las autoridades en la unidad educativa a distancia, el director de la UNL, que sería el doctor Milton Eduardo Mejía Balcázar, la magíster docente responsable de prácticas, que sería
Magíster Lilian Marisol Jiménez, y el docente tutor de prácticas, que es la Magíster Laura Estefanía Cabrera. Dentro de los docentes de la carrera, en la psicometría 2 tenemos a la Magíster Cueva Abad Caterine Yamali en infopedagogía y metodologías innovadoras, el Magíster Tapia Peralta Stalin Roberto, orientación profesional, el Magíster Puertas Gallardo Edwin Eduardo, dentro de dinámica de grupos, Morocho Saruma Yasmania Alejandra, evaluación y diagnóstico psicopedagógico, Magíster Jimena Luzón Lilian Marisol, y caracterización de los problemas psicopedagógicos en el contexto escolar, la Magíster Jiménez Luzón Lilian Marisol. Como objetivo, tenemos el objetivo general, que es identificar las problemáticas psicopedagógicas en el contexto escolar de la unidad educativa Jacinto Granda Paredes, periodo académico 2026, mediante una entrevista al profesional. Como objetivos específicos, analizar las problemáticas psicopedagógicas en el contexto escolar mediante una ficha de observación áulica y una entrevista al profesional docente. Ejecutar las prácticas preprofesionales de 40 horas por medio de registro diario de asistencia. Y registrar entrega de informe de PIS a la autoridad mediante una acta de entrega-recepción. Dentro del marco teórico, vamos a hablar sobre el TDAH en niños de segundo año de educación básica. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo que aparece desde la infancia. Se distingue por patrones de inatención, hiperactividad e impulsividad, que perduran y afectan en gran medida el desempeño académico, social y familiar del niño. Como nos menciona Piaget en 1972, destacando la necesidad de elementos tangibles, Vygotsky en 1978, la mediación pedagógica y la interacción social. Barclay en 2015 relaciona el TDAH con deficiencias en funciones ejecutivas. Y Brown en el 2013 añade memoria operativa, regulación emocional y organización. El rol del psicopedagógico es determinar necesidades educativas realizando evaluaciones psicopedagógicas, elaborar estrategias de intervención y brindar orientación a docentes y familias, promoviendo así inclusión, refuerzo positivo, atención y autorregulación. La evaluación y diagnóstico del TDAH son procesos complejos y completos que necesitan la intervención de diferentes fuentes de información y especialistas. Incluyen el examen del funcionamiento cognitivo, emocional, social y conductual. Barclay en 2015 nos menciona que propone incorporar entrevistas clínicas, escalas de comportamiento, observación en el lugar e información de maestros y padres, porque los síntomas deben manifestarse en más de un contexto. Pero en cambio, Grohr en el 2013, la evaluación debe examinar administración del tiempo, memoria de trabajo, regulación emocional, inicio y finalización de tareas y también la organización. Criterios del DSM-5, el TER y el CIE-11. Son síntomas durante un mínimo de 6 meses, con interferencia social o académica, aparición antes de los 12 años y presencia al menos en 2 escenarios. La OMS subraya una evaluación holística de factores contextuales y biológicos. La inclusión educativa. Atención a la diversidad, prevención y promoción. La atención a la diversidad significa que cada alumno tiene un estilo, ritmo y rasgo de aprendizaje distinto. Aiscon, en el 2001, entiende que la diversidad como un componente que enriquece el proceso educativo y propone suprimir obstáculos mediante prácticas legibles.
En las adaptaciones metodológicas, instrucciones concisas, claras, organización estructurada del aula y segmentación de tareas, refuerzo positivo, apoyo visual, actividades diferenciadas y trabajo con docente en conjunto con docentes, familias y profesionales. Para la prevención y promoción es detectar el trastorno a tiempo, minimizar factores de riesgo, capacitar a maestros y padres, crear una rutina organizada, reducir distracciones y fortalecer la autorregulación, autoestima y la resolución de conflictos. La perspectiva indisciplinaria incluye a psicopedagogos, maestros, profesionales de salud y familias para promover la inclusión educativa y el desarrollo integral. La evaluación psicopedagógica como técnicas e instrumentos. La evaluación debe ser multisituacional o de múltiples métodos, considerando datos del hogar, entorno social y salón de clases. La entrevista clínica a padres, maestros, junto con observación directa del comportamiento. También la escala de Conner en el 2008 para poder medir intensidad, frecuencia de hiperactividad, impulsividad e inatención. También WIS-B de Wechsler en el 2014, comprensión verbal, razonamiento perspectivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Observación sistemática, actividades escolares, entrevistas, seguimiento de la conducta en escenarios reales. La integración de la información permite un diagnóstico educativo complejo y planificación de estrategias pedagógicas adaptadas. Dentro de mis prácticas preprofesionales tenemos 3 fases de 80 horas. El proyecto se ajusta a la realidad de las instituciones educativas, se basa en trabajo colaborativo y se utiliza una entrevista y una ficha de observación áulica para poder identificar y analizar posibles problemas psicopedagógicos. Dentro de las 20 horas, la inducción y planificación. Tutorías síncronas y asíncronas en EVA, análisis de problemáticas, perfiles profesionales, elaboración del PIS, instrumentos de registro de asistencia e informe de la institución. Dentro de las 40 horas, la ejecución de las prácticas, aplicación de la planificación de los instrumentos de la institución, en la institución de las prácticas como carta compromiso, registro de asistencia y certificado. Dentro de las 20 horas, la sistematización y socialización. Desarrollo del informe sistemático de resultados, conclusiones, recomendaciones, anexos y socialización del rol psicopedagógico. Como plan de trabajo, cronograma, recursos y actividades. La unidad 1 tiene 20 horas, que es del 6 de abril de 2026 al 17 de mayo del 2026. Inducción, orientación general, acercamiento a instituciones participantes. En la unidad 2 tenemos 40 horas, desde el 18 de mayo del 2026 al 28 de junio del 2026. Ejecución de las prácticas y análisis del rol docente y del contexto escolar. Dentro de la unidad 3 tenemos 20 horas, 29 de junio del 2026 al 2 de agosto del 2026. Organización sistemática, entrega y socialización del informe final. Como recursos del talento humano, la magíster Lilian Marisol Jiménez Luzón y demás. Actividades desarrolladas, el repaso de vocales. Ya, las actividades que yo desarrollé dentro de las prácticas profesionales y yo di por escrito en mi registro de asistencia diario, podemos decir que primero hicimos repaso de vocales, actividad física con juegos y músicas, complementamos saludo con respeto y compañerismo, unimos cuentos, cantos, dibujo e interacción, también añadimos vocales en palabras y culminamos con un taller de semáforo de emoción, pronunciación de la letra M y con material didáctico como hallazgo y resultados de instrumentos aplicados. Dentro
de la ficha de observación áulica y la entrevista, que nos permitieron identificar y observar las características de los problemas psicopedagógicos dentro del contexto educativo, el resultado de la entrevista fue que el docente describió un ambiente participativo, respetuoso y motivador. Déjame ver qué es la palabra. ¿En qué me quedé? Como resultado de la entrevista, tenemos que el docente describió un ambiente participativo, respetuoso y motivador. Destacó también la creatividad y participación oral. Señaló ciertas dificultades de comprensión lectora y concentración, además el desinterés y distracción cuando no se comprende algún tema. Utiliza también videos, parlantes, material didáctico, juegos, bailes, trabajos grupales y otras actividades diferenciadas para diferenciadas y tener así un refuerzo individual. Como el resultado de la observación áulica, nos dio y nos visualizó de manera de respeto, confianza, orden y limpieza. La docente emplea metodologías variadas, utilizando el pensamiento crítico, recursos adecuados y ejemplos cotidianos. El estudiante mantiene así una actitud siempre respetuosa, aunque en ocasiones necesita seguimiento continuo, instrucciones claras y retroalimentación constante. Los instrumentos que utilizamos fue la ficha de observación áulica, registro de forma sistemática lo que ocurre dentro del aula y la entrevista que se le aplica una serie de preguntas al docente o tutor. Dentro de la triangulación, entrevista y observación áulica tenemos, dentro del ambiente de aprendizaje, existe un ambiente de respeto, confianza, orden y limpieza. Algunos estudiantes podrían beneficiarse de actividades que incrementen su autonomía y pensamiento crítico de una participación más reflexiva. La interacción del estudiante, el interés, la atención y la participación activa nos favorece aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas. Como estrategias pedagógicas, el docente presenta un buen manejo del tema todo el tiempo. Gestiona el tiempo, relaciona contenidos con ejemplos reales, utiliza recursos variados que estimulan a la participación y la creatividad y construcción autónoma del conocimiento. El rol del docente tiene una buena motivación constante, los juegos lúdicos, material didáctico y la retroalimentación oportuna, permitiendo así identificar fortalezas y aspectos para poder mejorarlos. Para concluir, tenemos las recomendaciones y las conclusiones. Como conclusiones, el ambiente educativo es favorable. Se caracteriza por respeto, confianza, convivencia, armonía. Las estrategias pedagógicas, los ejemplos cotidianos, los recursos didácticos y las actividades lúdicas favorecen muy bien en el aprendizaje significativo. La motivación, el acompañamiento y la retroalimentación oportuna fortalece así la confianza y el rendimiento. La disciplina positiva del trabajo y el trabajo colaborativo genera un impacto favorable en la dinámica en el aula.
Como recomendaciones, diseñar espacios periódicos de intercambio de experiencias pedagógicas, impulsar capacitaciones continuas sobre metodologías activas, proyectos, recursos digitales y estrategias de inclusión, establecer seguimientos académicos y socioemocionales con participación familiar y promover proyectos de interdisciplinarios y actividades extracurriculares que fortalezcan el trabajo en equipo, el liderazgo, comunicación y resolución del problema. Eso ha sido toda mi exposición. Gracias. Soy María José Chilago Coronel, carrera de psicopedagogía, año lectivo 2026. Gracias. También damos a conocer posibles anexos utilizados dentro de las prácticas profesionales, como es la Carta Compromiso Institucional, que culmina siendo firmada por la unidad receptora, en este caso, Unidad Educativa Jacinto Granda Paredes, y también firmada por el director de la Unidad Educativa a Distancia en Línea de la UNL, el doctor Milton Eduardo Mejía Balcás. También tenemos lo que es nuestra registro de asistencia, de igual manera, culmina firmada por el director de la institución, la magíster Marjorie Yesenia Guevara Castillo, y por la estudiante de las prácticas, María José Chirac Coronel, cada uno con su respectivo número de cédula y firma. También tenemos el certificado de la culminación de prácticas, lo que certifica que hizo el registro de programa de prácticas preprofesionales dentro de la institución. De igual manera culmina firmada por la rectora de la institución, la magíster Mayuri Yesenia Guevara Castillo. También mostramos evidencia y anexo de los instrumentos utilizados. En este caso es la entrevista que se le realizó a la docente, la licenciada María Eugenia Cuenca Toledo, docente del aula que nos indicó, culminando de igual manera con firma de estudiante de las prácticas y docente del aula. También tenemos la observación áulica. En la observación áulica yo le realicé a, a un niño de segundo año de educación básica con nombres de Iker eh, y demás. Terminamos con firma de estudiante y firma del docente. Aquí tenemos lo que es la acta de entrega de integración, de acta de entrega, recepción
del proyecto Integración Integrador de Saberes, que es el proyecto PIS. De igual manera, es donde nosotros describimos que ya culminamos y que estamos entregando nuestro proyecto de integración de saberes. Culmina con una firma del estudiante y una firma de la rectora, en este caso la Magíster Mayuri Yesenia Castillo Guevara. Y como último, anexos solicitados y evidencia de más dentro del aula, en horas prácticas y fotografía de evidencia de la entrega-recepción del proyecto de integración de saberes. Culminamos con unas bibliografías que dentro del marco teórico tenemos bastantes citas y nada. Ese sería todo. Muchas gracias.